Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Chile Check, el primer programa de verificación del discurso público de la televisión chilena. Ha sido una temporada muy entretenida la que estamos terminando hoy con una campaña larga, llena de frases para chequear de los candidatos presidenciales, pero claro, estamos llegando al final de esa campaña y por lo tanto también al final de esta temporada de Chile Check. Lo vamos a celebrar chequeando, verificando en una hora de programa las principales frases de Alejandro Guiller y de Sebastián Piñera en el último debate presidencial, el debate de la televisión, de Anatel, para esta segunda vuelta. Y para el final tenemos una sorpresa que les vamos a contar más adelante. Nos acompañan hoy Joaquín Castillo, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias. Y Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público. Mauricio, gracias por acompañarnos. Hola Daniel, muchas gracias. ¿Listos para chequear? Listos. Perfecto, empezamos a chequear entonces con esta frase de Alejandro Guiller. El año 2009, último año del gobierno de la presidenta Bachelet, Chile estaba en una profunda recesión. Se nos acabó el Y tiempo. el año 2010, Chile volvió a crecer con muchas No cosas. estaba en recesión. ¿El 2009 no estaba en recesión? No estaba en recesión. Por favor, verifiquen los datos, porque ya, de verdad, uno Sí. puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos o inventar sus propias cifras. Muchas Pero gracias, ¿cómo que candidato. no inventar las propias cifras que no han visto las que El venimos a 2009 discutir? Chile estaba en Está recesión. diciendo de Verifíquenlo, cifras todos por los días favor. que después aparecen Oiga, desmentidas por las verifíquenlo, por autoridades. favor. El 2009 Chile estaba en recesión y según Alejandro Guiller, que no sé en qué país vive, Chile estaba creciendo. Ahí está, esa es nuestra frase, nuestra pega precisamente, verificar, chequear frases. Esta de Alejandro Guiller, Chile no estaba en recesión el año 2009. Fuimos, chequeamos la afirmación y consideramos que lo dicho por Alejandro Guiller es falso. ¿Por qué es falso, Mauricio? Bueno, para entender esta calificación, el concepto básico que hay que comprender es qué significa que un país esté en recesión. Y consultado con distintos especialistas, pareciera haber un consenso bastante sólido en la comunidad de economistas de que un país se encuentra en recesión cuando durante 2 trimestres consecutivos el crecimiento de su Producto Interno Bruto, aquello que denominamos el PIB, es negativo. Y por tanto, lo que había que ver si es que en el año 2009 se dio esta situación de 2 trimestres consecutivos o más o menos para calificar si es que había recesión. Perfecto. Y esto es lo que muestra la gráfica. Joaquín, ¿qué nos muestra la gráfica con los datos del PIB? Bueno, como decía Mauricio, hay un consenso de que la recesión se determina cuando hay 2 trimestres y en el caso del año 2009, en un contexto mundial de crisis, nosotros teníamos no 2, sino 3 trimestres, lo que nos obliga a demarcar el periodo del año 2009 como un periodo de recesión. Aquí están, veamos los datos en detalle. Ustedes ven los trimestres que están puestos acá. El trimestre de marzo, menos 2,6, junio, menos 3,4. Con esos 2 trimestres Ya se dedica a una estamos recesión. en un periodo de recesión. Se le suma además un tercer trimestre, septiembre menos 1%. Es cierto que las cifras van mejorando y al final del año ya se comienza a salir con un 0,7 positivo. Sí, y de hecho ahí lo que se puede preguntar uno es por qué se estaba saliendo de una recesión hacia el final del año, y hay algunos que dicen que ya frente a la expectativa de que ganara el presidente, de que ganara Piñera, el candidato Piñera, en ese entonces se pudieran estar mejorando las expectativas económicas, pero lo que nos obliga a decir esto es que al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet, Chile estaba en una recesión y es un poco preocupante que el candidato Guiller trate de no considerar esas cifras económicas que están consideradas por la comunidad académica como algo estandarizado. Perfecto. Entonces, año 2009, Mauricio. Sí, y Estaba en vamos a ver luego en otro chequeo qué es lo que pasa en el momento de entrega del Claro. gobierno, donde las cifras, vamos a ver, cambian. Pero, digamos, abona un poco la calificación que hicimos, que hoy día en la segunda, Luis Eduardo Escobar dio una entrevista. Luis Eduardo Escobar es un economista que es miembro del equipo económico y que trabaja en la candidatura de Guille, y reconoció que aquí se había producido un error, aun cuando él en la entrevista minimiza la importancia del error. Esto es algo que nosotros no podemos hacer, decir si es importante o no importante, esto le corresponde al público determinarlo, pero sí nos parece importante mostrar cuál es el escenario que muestran los datos. Así es. Oye, y qué interesante que un candidato en el debate diga, oiga, verifiquen esto. Eso demuestra que también hay un tema aquí que está empezando a crecer, que es la importancia de verificar la información y los propios candidatos se hagan parte también de aquello. Me parece que es un avance eso. Aquí está, entonces vamos a repetir la frase: Chile no estaba en recesión, lo dijo Alejandro Guiller, y consideramos que, por lo tanto, lo expuesto es falso. Vamos a la siguiente frase. Ahora, Sebastián Piñera. Los delincuentes, el Estado les paga al abogado, a las víctimas las dejamos solos.
Ahí está, una frase que por lo demás se ha repetido bastante durante este año electoral, por eso nos interesó también chequearla. A los delincuentes el Estado les paga el abogado, a las víctimas las deja solas. Lo dicho por Sebastián Piñera, según Chilecheck, es... falso. ¿Por qué es falso, Joaquín? Bueno, esto nos obliga a distinguir entre la primera y la segunda parte de la frase, porque efectivamente a los delincuentes, o sea, a los imputados por delitos, el Estado les paga un abogado, y la frase de Sebastián Piñera es muy elocuente: a las víctimas se las deja solas. Entonces, hay que saber que aquí el candidato puede aprovecharse de cierto dramatismo para poner en la recta final de campaña una cuota de algo que no es tan así. Entonces eso nos obliga a mirar cuáles son las fuentes, y nosotros le preguntamos al comando del candidato Piñera y nos dijeron que hay una serie de mecanismos del gobierno y una serie de instituciones que sí prestan apoyo a las víctimas, y la más importante de ellas es el Ministerio Público, que tiene como mandato principal constitucional el proteger a las víctimas. Y ahí Mauricio nos puede ayudar un poco más en el detalle. Sí, tal vez es bueno decir que lo que indagamos efectivamente, como decía Joaquín, era, bueno, el Estado presta algún tipo de apoyo a las víctimas o las deja completamente solas, que es un poco la afirmación. Y claro, hay muchas instituciones del Estado que efectivamente tienen por mandato apoyar a las víctimas. Tal vez, como decía Joaquín, la principal, el Ministerio Público. La Constitución dice que un deber del Ministerio Público es dar protección a las víctimas, y de hecho la ley orgánica, la ley que regula a la Fiscalía, ¿cierto?, establece en todas las regiones una unidad de atención de víctimas y testigos, y simplemente como botón de muestra, para que se tenga una idea, ¿cierto?, porque además se les asigna un presupuesto por la ley, etcétera, etcétera. Solo el año 2016 estas unidades atendieron a cerca de 90.000 víctimas, ¿cierto?, y adoptaron más de 230.000 medidas de protección en favor de las víctimas, ¿cierto?, dando un poco cuenta de este mandato constitucional. Esto además no considera otras víctimas que fueron atendidas por otras unidades especializadas o por los fiscales, etcétera, etcétera. Ahora, uno puede discutir legítimamente si lo hacen bien, si tal vez requirieran más cobertura, pero no es discutible que hay una institucionalidad. Y además descubrimos que el Estado tiene otras instituciones que prestan asesoría jurídica gratuita a las víctimas. El Ministerio del Interior cuenta con un programa de apoyo a víctimas de delitos violentos que la propia candidatura conoce cerca de, o lleva más de 11.000, 12.000 casos al año, y además las corporaciones de asistencia judicial, que son una institucionalidad pública que presta asesoría jurídica gratuita a las personas de escasos recursos, dedica una parte de sus recursos a atender y a prestar asesoría jurídica a víctimas de ciertos tipos de delitos. Ahora, Mauricio, esto no significa necesariamente ponerle un abogado a la víctima. La frase que estamos chequeando no es que Sebastián Piñera diga se le pone un abogado al delincuente, ya es discutible eso, ¿no?, porque estamos hablando de un imputado que tiene derecho a la presunción de inocencia. Los políticos en algunos casos hablan mucho de la presunción de inocencia, en otros casos se les olvida. Exacto, cuando a ellos les ponen un abogado no dicen que le pusieron un abogado al delincuente. Claro, exactamente, ahí es distinta la cosa. Pero bueno, eso lo hemos visto varias veces. Pero dice que a las víctimas se les deja solas. La única forma de acompañar a una víctima no es ponerle un abogado, ¿no? Exacto, y vimos que hay algunos servicios que prestan esto, pero además está el Ministerio Público que presta la protección, y hay un conjunto de otros programas que no nos metimos en el detalle, que tienen que ver con prestación de asesoría psicológica, médica, que prestan el Servicio de Salud Pública, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, uno puede legítimamente pensar que esto no es suficiente, que deberíamos hacerlo mejor, que debería haber más presupuesto para esto, pero lo que no parece que no se puede afirmar con tanta fuerza como él lo hace, es decir, que se las deja sola, porque se pone la imagen en la opinión pública de que el Estado no hace nada, y probablemente una de las grandes transformaciones institucionales que significó lo que se denomina la reforma procesal penal fue precisamente crear al Ministerio Público, y se le asignó por Constitución este deber. Perfecto. Ahí está entonces la explicación. Esta es la frase de Sebastián Piñera, la recordamos: a los delincuentes el Estado les paga el abogado, a las víctimas las deja solas. Por lo ya expuesto, consideramos que lo dicho por Sebastián Piñera es falso. Vamos ahora con la tercera frase a chequear, nuevamente el senador Alejandro Guiller. Nosotros hemos hecho una estimación que aproximadamente entre el 35 y el 40% de los jóvenes no está en condiciones de pagar, porque el monto de la deuda es tan alto que está incluso poniendo en riesgo el patrimonio de su propia familia. Ahí está la frase de Alejandro Guiller. Nosotros hemos hecho una estimación que aproximadamente entre el 35 y el 40% de los jóvenes no está en condiciones de pagar.
porque el monto de la deuda es tan alto que está poniendo en riesgo incluso el patrimonio de su propia familia. Esto hablando del CAE, que ha sido tema complejo para la candidatura de Alejandro Guiller, con distintas versiones y contradicciones entre el candidato y su comando. Chequeamos esta frase y consideramos que lo dicho por Alejandro Guiller es inchequeable. Mauricio, ¿qué es inchequeable? Sí, recordemos que inchequeable ponemos esta calificación en los casos en que la afirmación no podemos verificarla porque no existen fuentes o documentación que sea mínimamente confiable que nos permita, ¿cierto?, comparar la afirmación con los datos de la realidad. Y este es el caso. Recordemos que la frase, el núcleo central que fuimos a verificar era esta idea de que había entre un 35 y 40% de los deudores del CAE que no pagan porque no están en condiciones de pagar. Es decir, no solo el porcentaje, sino que la razón por la cual no pagan. Y lo que encontramos, y porque sí hay datos, y aquí Joaquín nos va a ayudar luego con la gráfica, ¿cierto?, es que sí tenemos datos sobre los deudores del CAE y cuántos de ellos están morosos que provee la Comisión Ingresa, ¿cierto?, que es el dato oficial, y que además está muy actualizado, está actualizado a septiembre del año 2017, y aquí Joaquín nos va a poder ayudar con el análisis y vamos a ver por qué no pudimos chequearlo. Perfecto. O sea, y aquí es importante ver cuál es la manera en que Alejandro Guiller enuncia la frase, porque dice, entre un 35 y un 40% de los jóvenes no está en condiciones de pagar. Entonces, ahí no es que Guiller diga que hay un 40%, aproximadamente un 38-40% de candidatos, o sea, de deudores que no están pagando. Porque eso sería efectivo. Eso sería una frase, eso sería, la primera parte de la frase sería efectivo. O sea, un 40% de los deudores no están pagando. 38,2% no está pagando, pero lo que dice no es que no estén pagando, lo que dice es que no están en condiciones de pagar porque el monto de la deuda es tan alto que pone en riesgo el patrimonio de su propia familia. Y ahí hay dos elementos que son muy importantes de analizar. Nosotros le preguntamos a la Comisión Ingresa cuáles eran las razones y nos dieron una respuesta que hizo más difícil esta clasificación, porque nos dice, hay múltiples razones por las cuales no pagan, porque están cesantes, porque tienen sueldos insuficientes, porque se pueden estar declarando en rebeldía, porque simplemente están en contra del sistema, porque hay múltiples perfiles de los deudores y Alejandro Guiller trata de darle también una cuota de gravedad porque la deuda sería demasiado alta. Joaquín, aquí tenemos otra cifra. ¿Qué es lo que nos dice la segunda cifra, este 34,4? Sí, ahí significa que dentro de los quintiles más pobres, el grueso de los deudores, o sea, el grueso de los morosos estaría repartido, no estaría enfocado simplemente en los sectores más pobres, y lo que nos lleva a pensar que también hay gente que está con el crédito o con aval del Estado, que son de los quintiles más pobres y que igualmente está pagando su crédito. Por lo tanto, la frase del senador Guiller tiene una complejidad que no está enunciada simplemente en su Mauricio, frase. aquí en ChileCheck tenemos un procedimiento. El procedimiento, lo primero que hacemos es que le vamos a preguntar a la fuente directa, al candidato o a su comando, digamos, de dónde sacan esta frase. Y me llama la atención porque la frase de Guiller es muy clara. Dice, nosotros hemos hecho una estimación. O sea, uno esperaría que uno le va a preguntar al comando y te van a mandar el estudio con la estimación que está respaldando la frase. No existía eso. No, lamentablemente no recibimos respuesta específica del comando en este punto y por eso hicimos este ejercicio de no solo quedarnos con el total de morosos, sino que, bueno, empáticamente, para tratar de entender la frase, veamos los quintiles más pobres y vemos claro que ellos explican una parte importante del total de morosos. Pero también las cifras muestran que hay muchos jóvenes deudores del CAE, de esos quintiles que están pagando. Bueno, nuevamente esto no quiere decir, ¿cierto?, que efectivamente no haya algunos que tengan problemas económicos y que por eso no estén pagando. No quiere decir que tal vez el CAE sea injusto, no quiere decir que no sea valioso tener una discusión pública sobre la permanencia del CAE, si lo vamos a pagar o no. Pero lo que no podemos afirmar, porque no hay datos ni hay información disponible, ¿cierto?, es que toda la morosidad en este nivel de porcentaje se explique por estar en una imposibilidad o falta de condiciones económicas de pago. Y uno esperaría, perdón, que un candidato que hace una afirmación así la respalde, más aún cuando dice que se ha hecho una estimación. O sea, se esperaría que haya un trabajo y efectivamente respalde aquello y eso no aparece. Veamos cuál es la frase de Alejandro Guiller, recordémosla. Entonces, una frase muy específica, nosotros hemos hecho una estimación que aproximadamente entre el 35 y 40% de los jóvenes no está en condiciones de pagar porque el monto de la deuda es tan alto que está poniendo en riesgo incluso el patrimonio de su propia familia. Por lo ya expuesto, la frase de Alejandro Guiller es inchequeable. Vamos a la cuarta frase, el expresidente Sebastián Piñera.
La mayoría de los delitos, Consuelo, los cometen bandas y pandillas organizadas. Ahí está la frase. La mayoría de los delitos los cometen bandas y pandillas organizadas. Chequeamos la afirmación y consideramos que lo dicho por Sebastián Piñera es... de nuevo, inchequeable. ¿Por qué, Joaquín? Bueno, siguiendo nuevamente la metodología, le preguntamos al comando del candidato Sebastián Piñera y nos comentaron una idea que lamentablemente se ha instalado en el debate público y desde hace varios años, y como se ha instalado como cierta, todos lo repiten y nos obligó a ir a mirar y desmenuzar un poco cuál era la información que se estaba desarrollando ahí. Y entonces, desde el año 2011, Jean-Pierre Matus, un experto en delincuencia, y la exdirectora de Paz Ciudadana, Catalina Merz, además de otras personas como Javiera Blanco, han mencionado que el 80% de los delitos es cometido por el 20% de los infractores, lo que nos puede hablar de una concentración en ciertas personas, de una reincidencia de ciertos delincuentes, pero no nos dice algo especialmente elocuente sobre bandas. Y por otro lado tenemos una cifra muy cierta, o sea, muy comprobable, muy directa de Carabineros, que dice, le dijo al Senado que hay 219 bandas en la región metropolitana, de las cuales siguen activas 175. Entonces, por un lado tenemos que los delitos están concentrados en pocos infractores, y por otro lado el tema de la banda. Pero el salto lógico que se ha hecho y que se ha venido instalando como cierto, nosotros no pudimos chequearlo. Mauricio, tampoco el comando dio una fuente específica que diera que nos permitiera... Exacto, nada más allá de estas citas a esta idea general, que de hecho incluso esta idea general no tiene un respaldo empírico específico en Chile, sino que es una idea que se discute en la criminología comparada, como digo, que da mucha vuelta, que tiene la intención de marcar que las políticas públicas en materia de seguridad son más eficientes en la medida que uno los focaliza a sectores que explican porcentajes importantes de la criminalidad. Pero en Chile no tenemos el dato exacto individual y menos lo tenemos de banda. Este es un dato que no produce ni la ENUS, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que es el indicador oficial, no lo produce el Ministerio Público, no lo producen las instituciones que se dedican al análisis de la delincuencia, como Fundación Paz Ciudadana, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Es decir, este dato no existe en Chile, y hacer la afirmación resulta un poco temeraria, y nos pareció importante insistirla porque se ha venido repitiendo mucho en el debate con distintas cifras. Ahora, es importante decir, ¿por qué no decimos que es falso? Porque no nos consta tampoco que sea falso. Exacto. Pudiera ser verdadero, lo que pasa es que no lo sabemos, no hay cómo chequearlo. Y eso es muy importante a la hora de enfrentarse dos candidatos a la presidencia de la República. Tanto en esta pregunta como en la pregunta sobre el CAE, nosotros necesitamos más fuentes de información, y es probable que desde el Senado, desde la Cámara de Diputados o desde los distintos organismos que componen la sociedad civil, se tenga que levantar más información para poder abordar estos problemas desde su raíz, y que no tengamos que estar dando palos de ciego y dando frases que son inchequeables. Así es. Recordemos la frase entonces de Sebastián Piñera: la mayoría de los delitos los cometen bandas y pandillas organizadas. Por lo ya expuesto, lo dicho por Sebastián Piñera es inchequeable. Nos vamos a ir a la pausa. Llevamos 4 afirmaciones. Cada candidato lleva una falsa y una inchequeable. ¿Les irá mejor en nuestro siguiente bloque? Lo vamos a saber a la vuelta.